todo es mejorable. Hay cosas que no van a pasar de 0 a 10 porque en algún punto estamos condicionados genéticamente y porque en otro probablemente ya terminamos nuestro desarrollo, pero todo es mejorable. Y ahora vamos con otro consejo que es útil para todo el mundo. Son las cejas y también las pestañas. La pérdida externa de la ceja, la pérdida de densidad particularmente de la zona o del tercio más externo de la ceja es característica del hipotiroidismo, es típica del hipotiroidismo cuando lleva mucho tiempo sucediendo. Esto pasa porque los folículos pilosos entran en fases telógenas antes, o sea, dejan de crecer básicamente. Y sucede en la parte más externa de la ceja porque es más sensible que el cuero cabelludo y obviamente más sensible que el resto de la ceja. Y lo interesante de esto a nivel clínico, por lo menos de cuando yo todavía atendía pacientes, es que podía llegar a encontrarte a personas que estaban tomando levotiroxina, que estaban tomando fármacos para reparar su hipotiroidismo, pero que seguían teniendo la T3 libre baja, que es la hormona realmente efectiva y que realmente va a cumplir una función metabólica. Ese es el típico escenario donde encontrás a personas que están medicadas, pero que aún tienen bajo gasto metabólico, que aún tienen falta de energía, que aún tienen frío y todos los síntomas de hipotiroidismo, incluida la pérdida de este tercio externo de la ceja. Pero hay otros escenarios donde también podemos perder densidad en las cejas, por ejemplo en déficits nutricionales que dificulten el crecimiento del cabello, que puede afectarte tanto a cuero cabelludo como a cejas, con lo cual es algo que tenés que tener en cuenta porque sí habla de niveles de salud general, como tener baja ferritina, que son tus reservas de hierro, un déficit de proteínas, que sucede cada vez más en personas que hicieron cambios de alimentación, sobre todo en veganismo en adolescentes, una restricción calórica muy marcada, porque de repente consumir la mitad de las calorías que venías consumiendo para bajar de peso rápido, como las personas que usan Ozempic, por ejemplo, tiene un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo de ciertos tejidos, pelo, músculo y muchas áreas más, pero sabe que todos perdemos a lo largo del tiempo densidad en las cejas y en el resto del cuerpo simplemente por envejecimiento, con lo cual ralentizar tu envejecimiento también es uno de los factores que va a protegerte de no ir perdiendo esa densidad capilar, especialmente en cejas, pero vale para todo el cuerpo. Y acá a nivel estético, si queremos reducir la densidad de las cejas, los consejos son más obvios y exceden a mi área, pero si quieres aumentar la densidad de las cejas y de las pestañas, hay dos cosas con evidencia que funcionan bien. En primer lugar tenemos al bimatoprost, que es una prostaglandina que se usa originalmente para las pestañas, y que mostró que usada al 0.03%, o sea, extremadamente bajas concentraciones, directamente en las pestañas, mostró un aumento del largo, del grosor y del color de las pestañas, comparativamente con placebo. Estos resultados tardaron aproximadamente 5 meses en suceder, que fue la duración del estudio, y esto en términos de resultados para las pestañas implicó al menos el aumento de 1 grado. Normalmente se mide en 4 grados en una escala fotográfica las pestañas. O sea, hablamos de al menos un 25% de cambio a nivel visual en esa escala, y algunos participantes aumentaron aún más. Este es el cambio mínimo que sucedió. Y lo interesante del bimatoprost es que en este tipo de resultados tan intensos, si querés, siempre encontrás estudios conflictivos. Uno dice que se obtuvo un muy buen resultado y otros dicen que no se obtuvo resultado o que se obtuvo un resultado hasta negativo. Pero en el caso del bimatoprost, todos los estudios que encontré, tampoco hay tantos sinceramente, mostraron resultados positivos para el desarrollo de las pestañas. Y como estos resultados fueron tan impactantes en pestañas, obviamente llevaron a probarlo también en cejas, y tanto concentraciones de 0.01% como las concentraciones de 0.03 que te nombré antes, mostraron aumentar la densidad y el diámetro del vello de las cejas. Ahora, el aumento de la densidad de las cejas es significativo, pero de ninguna manera es tan marcado como el que se puede obtener en pestañas. Y la segunda herramienta que no podía faltar en este caso es el minoxidil, que te diría que es lo más usado para aumento de densidad capilar. Y tanto como funciona para la barba, funciona para las cejas. Y los estudios que comparan el bimatoprost con el minoxidil al 3% muestran que los resultados son prácticamente los mismos. Esto se debe probablemente a que el crecimiento de las cejas tenga un límite genético y ambas sustancias te ayuden a alcanzarlo, pero no puedan superarlo, no puedan modificar eso. Por eso tienes un techo de resultado alcanzable. La ventaja comparativa del bimatoprost es que tiene menos riesgo de generarte una dermatitis, que es de hecho la razón por la cual el minoxidil no se puede usar en pestañas y sí en cejas. Pensá que tus párpados tienen una dermis mucho más delicada que la de la zona de las cejas, y la ventaja del minoxidil es que es ubicuo, está en todos lados, es más económico, etc. Dicho todo esto, ¿te hace falta hacer alguno de estos cambios o seguir estos consejos? No, no necesitas hacer nada de todo esto. Estos son cambios meramente estéticos que no tienen nada que ver con tu salud, porque vos podés mejorar tu salud y mejorar tus cejas o la densidad de las cejas, pero hacer cambios estéticos que mejoren la densidad no modifican parámetros hormonales o nutricionales.